Bueno, la mala ventilación de la cuenca de Santiago llevó a las autoridades a declarar alerta ambiental para hoy. A las 9 de la mañana el índice de calidad del aire, ICAP, estaba regular en la Florida, Santiago y Cerro Navia, y el nivel de alerta en Quilicura. Y por esta razón se está reforzando la prohibición de circular que tienen los vehículos sin convertidor catalítico y se prohibió el uso de artefactos a leña y las quemas agrícolas. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña aquí en el estudio el director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, Marcelo Mena. Marcelo, gracias por estar esta tarde con nosotros. Marcelo, si hay que hacer un análisis comparativo, no sé, de los últimos años, ¿cómo ha estado este año, particularmente en términos de la calidad del aire en Santiago? Ha sido bienvenido hasta ahora. Yo creo que mientras más se propaga el verano, antes teníamos, se va postergando la mala calidad de aire. Lo que pasaba antes es que en abril teníamos episodios críticos y hoy día ya no tenemos. Incluso el primer episodio crítico ya se hizo por primera vez en junio. Entonces, a esta altura llevamos constatados, este es el segunda alerta constatada. Entonces estamos bastante bien. El año pasado hubo 20 y este año ya llevamos 2 y queda este es el mes más duro. Después julio empieza a bajar la cantidad de episodios y en agosto ya no hay. Entonces, yo creo que ha tenido buenas condiciones de ventilación, ha habido lluvias, como años anteriores no ha habido, entonces no ha sido particularmente malo, pero tampoco significa que la situación sea buena, es cosa mirar el cielo. Correcto, entonces sigamos analizando por qué están, cuáles son los principales contaminantes hoy día en Santiago, porque fíjate que claro, la autoridad establece restricción para los no catalíticos, pero ¿cuántos son los no catalíticos que realmente aportan a la contaminación considerando la gran cantidad de catalíticos, la gran cantidad de renovación del parque vehicular? Por lo tanto, ¿quiénes son los principales agentes contaminantes en Santiago? Yo compilé los últimos estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Energía en una cifra nueva. No está actualizada la torta de quién contamina hace tiempo. El último estudio de inventario de emisiones oficial es del año 2005. Tengo información del año 2012 incorporando la nueva estimación de leña hecho por el Ministerio de Energía y también las nuevas estimaciones de las fuentes vehiculares. Te digo el tiro. El 25% tiene que ver con fuentes móviles y 50% anual es leña. ¿Cuánto es anual? Anual, es leña. ¿Y en anual, Santiago? En Santiago. Espérate, y cuando hablamos de leña, me imagino que estamos hablando de estufas a combustión lenta, con doble cámara. Lamentablemente, uno piensa que las estufas que se ocupan en Santiago son todas buena calidad. Sin embargo, el estudio del Ministerio de Energía, que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, da cuenta que más o menos 50% de las estufas de leña que se ocupan en Santiago son ilegales hace 20 años. Entonces, ahí había una pobre capacidad de fiscalizar estas estufas antiguas. Hay salamandras, chimeneas abiertas, hay cocinas a leña, y eso da cuenta de una inmensa cantidad de emisiones. Las emisiones de leña son, en la última estimación, 2,5 veces más altas de las que eran para el año 2005. Es decir, el aporte es mucho más importante de lo que era antes. Y después va quedando más o menos un 25% industria, 25% fuentes móviles. Esas fuentes móviles, si uno se va adentrando, ¿qué significa quién aporta más? Si separamos por combustible, sorprendentemente nos encontramos que 3% es gasolina, catalítico o no catalítico, gasolina, y 97% es diésel. Entonces, lo que hicimos fue cometer un error hace un par de años de bajar el impuesto específico al diésel. Entonces toda la gente empezó a comprar vehículos diésel, y entonces si uno se va a lo que fue vehículos livianos, 80% de la contaminación viene de vehículos diésel livianos, estas 4x4, camionetas que hacen ese ruido característico del diésel, claro. y solamente representan el 20% de los vehículos, y el 80% de los vehículos gasolineros solamente aportan el 20% de la contaminación. Entonces hay una disparidad completa, y tenemos incentivos mal puestos, en sentido que hoy día la leña, que es el combustible más sucio y que contamina más, cuesta mucho más barato, y así también el diésel, que contamina mucho más, es mucho más barato. Y es por eso que tenemos la torta que tenemos actualmente. Claro, porque en otras épocas, recordemos que las micros, por ejemplo, eran consideradas una de las grandes fuentes de contaminación. ¿Qué pasa con las micros? Sí, tenemos buenas reglas para los buses de Transantiago. Son reglas básicas que son de estándar de categoría mundial. ¿Ya? Obviamente quedan algunos buses enchulados que vemos tirando humo, otros que están en mantención, y eso ha causado que la gente que anda en Santiago, un estudio que hizo la Universidad de Chile el año pasado, está expuesta a más contaminación que la gente que en otros modos de transporte.
Pero se va a limpiar eso, hay una intención, hay una institucionalidad que va a ayudar a que eso se limpie. Sin embargo, hay fuentes de contaminación muy grandes, vehículos livianos y también camiones 3/4 y camiones de carga pesada, diésel, que aportan, siendo una fracción insignificante de los vehículos, en comparación con mucho más. Estamos hablando de miles de veces más. Hace poco me tocó trabajar, de hecho tengo una esperanza que hay un cambio que viene en cierne. Me tocó trabajar con una empresa que recambió sus furgones antiguos Euro 4 por Euro 5. Y me tocó la sorpresa de que el vehículo Euro 5 con filtro nuevo contamina el aire, es más limpio el que se mide fuera del tubo de escape del que hay en el aire. Entonces es posible limpiar mucho la tecnología. El tema es que aquellos vehículos antiguos, Euro 3, Euro 4 o los que no tienen norma en diésel son extremadamente sucios y tenemos que hacer un esfuerzo para poder limpiarlos, porque tenemos vehículos nuevos, muy limpios, pero si no tiramos la cadena y sacamos esos sucios, por muy limpia el agua que echemos a la taza, va a estar sucia. Entonces ese es el problema que tenemos actualmente. Marcelo, ¿qué pasa con las estufas a leña? Hay gente que pregunta, por ejemplo, ¿convendrá realmente comprarse una estufa a leña supuestamente ecológica, con doble combustión, o la tendencia va a que van a terminar siendo prohibidas en Santiago? Las estufas a leña nunca fueron muy limpias, se vendieron como ecológicas, pero yo no sé cuál es el criterio, porque si la leña no se repone, causa deforestación y no es balance carbono neutro, es decir, puede ser tan malo como ocupar un combustible fósil. Emiten hollín, que tiene efecto radiativo y causa cambio climático, entonces tampoco es neutro en cuanto al clima. En emisiones locales, una estufa a leña fluctúa entre 2,5 a horas de material particulado. Esto equivale a, no sé, 1.500 vehículos hasta 6.000 vehículos. Es lo que contamina una estufa versus cuántos vehículos por el mismo día. Entonces, eso es muy complicado porque es una fuente extremadamente sucia de calefacción. Si todos ocupáramos la estufa más limpia del mercado en Santiago, aumentarían las emisiones en 3 veces. Hoy día se puede ocupar leña en Santiago porque no todos ocupan leña. Y si todos ocuparan leña, estaríamos como Temuco, claro, 1000 veces peor. Para cerrar, cuéntanos, ¿hay probabilidades, dado las alertas que ha habido, de que tengamos una preemergencia, de acuerdo a cómo va el estado del aire? Las condiciones están como bordeando entre alerta y preemergencia. Ahora yo quiero destacar que hay un cambio de enfoque por parte de este gobierno, un enfoque preventivo. El año pasado, cuando veían que venía una alerta o una preemergencia, empezaron a tomar alertas preventivas antes, de manera que evitar que sea necesario quitar una preemergencia. Eso causó que las preemergencias se redujeran en 2/3 el año pasado y las alertas en 40%. Fue una gran medida porque las herramientas que tiene el gobierno son limitadas, están definidas por planes de contaminación que se demoran años en hacer. Entonces, lo que hicieron fue bueno. Hay veces sí que esas condiciones, esas alertas preventivas no son suficientes porque la condición de dispersión es tan severa que hace imposible evitarla. Yo creo que probablemente mañana se va a mantener alerta, pero hay una chance que en material particulado fino, PM2,5, podría llegar a niveles de preemergencia. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Bueno, y a las 20 horas...